Gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica. Un abrazo a quienes nos ven a través de laprensaaráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. En este jueves 29 de noviembre de 2012, varios temas en la reflexión. Las implicaciones de las declaraciones de la relatora sobre independencia judicial de Naciones Unidas, el atraso en la elección del fiscal general y en el tema de seguridad pública, desde luego, el pedido de los mediadores de la tregua entre pandillas para que se declaren municipios santuarios y se derogue también la ley de amnistía. Bueno, varios temas, a ver si el tiempo nos alcanza. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo. Él es abogado constitucionalista, ex ministro también de Justicia y Seguridad. Doctor, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, un gran placer. Bienvenido. Bueno, doctor, para comenzar me interesaría un poco conocer sus impresiones, sus primeras reacciones. Esta semana visitó nuestro país la relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas, insistió sobre el tema de independencia judicial, reiteró lo que muchos de alguna forma creyeron y que creen en este país sobre la amenaza que se cirnió sobre la Sala de lo Constitucional en el pasado y que también se planteó sobre la urgencia ahora de la elección del fiscal general de la República. Son dos temas ahí puntuales. Habló también de la competencia de Corte Centroamericana de Justicia o no competencia sobre estos conflictos. Pero bueno, para comenzar, la visita de la relatora en términos generales, ¿cómo cae, doctor? Bueno, en lo personal a mí me parece que es oportuna. Creo que es la segunda visita, creo que había hecho una en medio de la crisis, pero no estoy seguro de ello. Pero esta quiso ahora, a mí me parece que es importante por dos razones. Primero, porque creo que no ha terminado el conflicto de la Sala con el Congreso. Es decir, en el Congreso todavía sigue viva una comisión que está tratando de determinar las irregularidades o no de la elección de los magistrados del 2009. Óigase, los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y por otro lado, entiendo que también esa misma comisión está tratando de ver juzgar la conducta familiar de uno de los magistrados. Todo esto para mantenerlos como una especie de amenaza que en términos generales no lo fuera si las mayorías parlamentarias estuvieran como fueron electas. Pero resulta que con esto de la elección del fiscal y el cambio de partido que se ha dado en algunos miembros de Arena, entonces resulta que ya se hace potencialmente viable el antejuicio y la destitución. Es decir, hay que recordar que los magistrados son electos por 2/3 partes. Claro. Y para ser destituidos, además de la justa causa, se necesita las 2/3 partes. Entonces, si la justa causa la determina la comisión y por la aritmética esa de que se mueven los diputados de un partido para otro, llegaran a tener el bloque de gobierno el control de las 2/3 partes, entonces la amenaza sobre los magistrados es real. Una eventual destitución sería posible, lo cual en lo personal pienso que sería catastrófico. Porque dada la reacción ciudadana, creo que eso pondría en peligro muchas instituciones democráticas del país. Ojalá que no suceda, pero todavía está ahí. Entonces, en el marco que haya venido esta funcionaria de Naciones Unidas, sí me parece que es importante porque de alguna manera les manda la señal a los interesados en la destitución de los magistrados de que los ojos del mundo están puestos sobre el problema y que va a ser eso interpretado, si sucede, como una acción para debilitar la independencia judicial. Y luego tenemos el tema del fiscal. El tema del fiscal es algo que aparentemente no hace falta, no se necesita, pero realmente lo que hemos tenido es un poco de suerte, en el sentido que los jueces no han desaceptado, desacreditado o desconocido las funciones de los fiscales en los procesos penales por considerar que no hay un fiscal general. Bueno, y más aún, en este momento no solo no hay fiscal general, sino que no hay adjunto. Es que ese es el punto, es decir, ya hay una sentencia de la Sala que afortunadamente dijo que era válido que ante la no elección de fiscal, el fiscal general adjunto pudiera tomar
las riendas de la institución, lo cual no está puesto en la Constitución, pero hace toda la lógica política del mundo. El problema con esto es que el fiscal adjunto se enferma, de hecho viene enfermo desde antes de que fuera seleccionado fiscal adjunto por Romeo Barahona, y según la ley se le designa al auditor fiscal, que es un abogado y cumple todos los requisitos para ello, pero ya estamos hablando de alguien que tiene otro nombre. Y esto del nombre resulta relevante porque hay algunos procedimientos en los que el código claramente dice que solo se pueden hacer con autorización del fiscal general. La interpretación que han hecho los jueces es el fiscal general normal o el fiscal general adjunto, pero no sé si lo pueden ya hacer con el auditor fiscal. Entonces creo que cada vez se va a ir entorpeciendo más el tema, se van a ir complicando los procedimientos internos dentro de la fiscalía no hace lo que tiene que hacer, las mejoras que le toca hacer. Este fiscal de alguna manera, él se visualiza teniendo la peña, o sea, sí, claro, procesos de mejora y todo eso no difícilmente puedan hacerse. Ahora, en el pasado sí hubo desconocimiento, recuerdo, la figura del fiscal adjunto. Y bueno, sí, entonces usted dice, hubo una resolución. Hubo una resolución de la entonces Sala de lo Constitucional, exacto, donde dijo que sí era constitucional. Pero ahora sobre la figura del auditor es otra, otra circunstancia. Es decir, vamos a ver, hemos tenido suerte que los jueces no le han prestado a eso mayor importancia. Pero ya se oyen voces en el marco del órgano judicial que eso está ya llegando al límite. Yo creo que no nos deberíamos dar el lujo de llegar al punto tal en que los jueces vuelvan otra vez a desconocer la autoridad de la Fiscalía, porque eso lo que nos pone es un fenómeno de impunidad. Es decir, lo que sucede cuando se desconoce la autoridad del fiscal es que los reos los captura la policía, pasan las 72 horas y no pueden llevarlos ante los jueces. Claro. Como no pueden llevarlos ante los jueces, entonces tienen que dejarlos libres. Sí, y eso es lo que viciado, ¿no? Entonces eso nos genera impunidad, que pueden capturar al peor de los asesinos y en las 72 horas tienen que soltarlos. Ahora, volviendo en el caso de la Sala de lo Constitucional, porque son los dos temas ahí que, bueno, están vinculados, pero de alguna forma son diferentes. En el caso de la Sala de lo Constitucional y el planteamiento que hace la relatora sobre independencia judicial, doctor, leíamos declaraciones que dio el día de ayer Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa, que no es cualquier funcionario, desde luego, es el presidente de uno de los 3 órganos del Estado, y él decía en una forma de descalificar las declaraciones de la relatora, de que ella no es Naciones Unidas, es una relatora enviada sobre un tema muy particular. ¿Qué sugiere esto, doctor? O sea, no sé, porque no lo está diciendo ni siquiera es un diputado de la llanura o alguien fuera que tenga desconocimiento constitucional, que tenga desconocimiento de cómo se hacen leyes en el país. Bueno, digamos que el presidente actual se ha caracterizado por una serie de declaraciones y posturas que muchos la han llamado como posturas prepotentes. Parece que son temas que tienen que ver con su personalidad. Él fue el gran impulsador de la rebelión contra la Sala de lo Constitucional. Creo que aquella espantosa foto que desafortunadamente está ahí porque es prueba histórica, levantándole la mano al magistrado Bonilla como presidente. Y este tipo de declaraciones no hacen más que mantener el punto de que hay algo que está contra la Sala de lo Constitucional, es decir, esa actitud de yo no reconozco el fallo, porque si usted se fija, aunque al final hicieron caso porque no le quedó más, tanto él como la mayoría de los diputados del Frente, cuando votaron por los magistrados, decían yo ratifico el nombramiento, Sí, exacto. Como que no le estaban haciendo caso, es decir, no, para mí ya era más allá que lavar cara. El argumento que le dio al entrevistador de qué había pasado con la sentencia de la Corte Centroamericana, de que la sentencia la tenían y que no obstante ellos como ciudadanos se habían puesto a conciliar, y no querer reconocer que
que al final la que quedó en ridículo fue la Corte Centroamericana, perdió mucho de su prestigio, si es que tenía todavía alguno, y sin embargo, todo lo que hicieron, el aspaviento, dejaron el precedente mal puesto y no sirvió técnicamente para nada, porque igual hubo que hacerle caso a la Sala de lo Constitucional. De acuerdo, debo hacer una pausa comercial cuando regresemos un poco más sobre este tema, porque debo entender que también no solo hay la existencia de una comisión que esté investigando a los magistrados y que no se ha desactivado en la Asamblea Legislativa, sino también intentos de hacer una reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales. O sea que hay otras aristas ahí que estarían mostrando que hay alguna actividad, o por lo menos como tener tiros en recámara, como dirían algunos, sobre la Sala de lo Constitucional. Pues bueno, hablamos de eso después de la pausa. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este día nos acompaña en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista de nuestro país. Estamos conversando sobre la reciente visita de la relatora de Independencia Judicial de Naciones Unidas y de otros temas. Bueno, nos quedamos entonces, doctor, a ver, no solo está la existencia entonces de una comisión especial que se formó para investigar el caso concreto de Belarmino Jaime y del magistrado Rodolfo González, que usted ya lo analizó en el segmento pasado, sino que también debo entender que intentan hacer una reforma sobre la Ley de Procedimientos Constitucionales, que en esencia, ¿qué sería esto? Bueno, entiendo que lo que buscan es debilitar las facultades de la Sala a través de procedimientos, las reglas de votación y cosas de esas. No conozco exactamente cuál es el proyecto, pero interpreto que por lógica lo que quieren es debilitar exactamente cómo la Sala toma las decisiones. Ahora, aquí hay una discusión, hay un grupo de colegas que sostiene que las leyes que reforman la parte orgánica del órgano judicial requieren iniciativa de la Corte. Hay quienes sostienen que no, que lo pueden hacer también los diputados. Yo creo que esa es una discusión que va a surgir si es que se continúa con esta reforma. Es muy probable que la reforma misma pueda llegar a ser declarada inconstitucional por la Sala, si se hace sin la iniciativa de la misma Corte. Entonces, yo creo que eso son temas pendientes. Esperaría que el país abandone esas cosas. Es decir, yo sí tengo ciertas reservas para con la Sala, que lo he mencionado, porque me dio la sensación que se impuso un estilo de reformar la Constitución por vía de interpretación. Y en algún medio hay que decir, el Congreso ha tenido razón en esa parte de la discusión. Lo que creo que no ha tenido razón es cuando ha dicho, y por esta razón yo no le hago caso a una sentencia. Si esa fuera la situación, que cada vez que uno cree que un juez falla excedido o porque no ha hecho valoración de la prueba completa y uno no le hace caso, nos metamos en anarquía, y eso no lo pueden hacer ni los diputados ni
ni los ciudadanos. Pero eso no obsta para que el foro, es decir, toda la discusión como foro jurídico y como foro político, no se discuta realmente con seriedad hasta donde la sala tiene facultades para interpretar. Que me parece que es una discusión legítima, pero no en el sentido vengativo de que yo me voy a vengar de los magistrados, sino en el sentido de que creo que en la medida que generemos las mejores y más claras condiciones de seguridad jurídica, en esa medida las cosas van a ir mejor. Entonces, el que la sala pueda mutar la Constitución a través de interpretación genera inseguridad, por muy sala constitucional que sea. Entonces yo sí creo que es un tema pendiente, pero no lo podemos hacer en medio de este tumulto donde se están queriendo vengar y donde están tomando querer revancha simplemente porque fallaron en contra de ellos. Yo creo que ese ambiente hay que dejarlo y hay que dejar pasar al punto de la discusión seria, la discusión jurídica, la discusión política, pero política en el sentido de Estado, para determinar realmente qué tipo de sala de lo constitucional queremos. Cuando la relatora de Naciones Unidas habla de que las sentencias son inapelables. ¿Y qué lo son? Las sentencias de la sala son inapelables. Hay algunos mecanismos para pedir ampliación, explicación, porque no siempre la sala da sentencias claras, a veces puede dar sentencias con algunos aspectos confusos. Especialmente porque en el caso de las sentencias de la sala tienen dos componentes. Un componente que es un componente valorativo donde va fijando los criterios en los cuales va a centrar la resolución, y en la resolución que suele ser bastante concreta y referido específicamente a lo que la parte pidió. Pero han habido ya varios casos en donde en los párrafos previos a la resolución la sala hace una serie de valoraciones que las convierte casi como que fueran órdenes. Eso ha llevado a una discusión dentro de la asamblea donde dice la sala está legislando, sí, porque claro, a veces valora más de la cuenta. Y entonces ya, por ejemplo, la asamblea se siente vulnerada porque se están metiendo en su campo, ¿no? Por esas valoraciones. Yo le puedo mencionar un caso. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos que disolvieron y que ahora están que los vuelven a reactivar, el PDC y el PCN. La sala nunca dijo en la resolución que los disolvieran. Solo dijo que debería iniciarse el proceso que debió iniciarse en su momento. Nada más. Esa fue la resolución. Pero 2 párrafos antes de la resolución, el redactor de la sentencia dice: en consecuencia procede a iniciar el juicio para disolver a estos partidos. Entonces, claro, no es parte de la resolución, no es la parte mandatoria de la sala, pero quien lee, pues. Entonces la interpretación del funcionario del Tribunal Supremo es: aquí me dice que debo disolverlo, aunque en la resolución no me lo dice, ¿verdad? Ya, y entonces en esos casos particulares, ¿cómo hace usted? Es decir, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es la instancia que queda? Porque la instancia es pedir aclaración. Es decir, hay un recurso que dura muy poco, donde uno le puede decir: mire, esta parte no la entiendo, explíquemela. Y hace todo el sentido del mundo, porque somos seres humanos y redactamos a veces bien, a veces mal. Entonces la sala ahí le puede decir: mire, en esta frase lo que yo quise decir fue tal o cual. Y ya la cosa queda clara. Pero independientemente de lo que diga la sala, eso es lo que hay que hacer. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento
Donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Doctor Bertrand, ¿qué puede pasar o qué pasa con el país entonces si hay una insistencia recurrente sobre estos temas, a continuar con esa discusión de la amenaza hacia la Sala de lo Constitucional, de vulnerar la independencia como lo ha sostenido la relatora, hacia dónde está caminando el país? Es decir, ¿a qué nos lleva todo esto? O sea, si esto continúa, que espero que no, realmente, espero que ya esto sea una cosa que le demos carpetazo como país, pero si continúa nos puede llevar a puntos muy, muy delicados. Es decir, una vez un ente se declara en rebelión de la Constitución, activa un mecanismo de procesos dentro de la misma Constitución que pueden llegar hasta acciones de ciudadanos en un marco de insurreccional contra ese poder, o pueden llegar a acciones de las Fuerzas Armadas contra ese poder. Es decir, aquí nosotros hemos tenido historias de golpes de Estado contra el presidente, pero lo que pasa es que en la medida que la democracia se va consolidando y cada órgano juega su rol, y que el que violenta la Constitución ya no es el presidente, sino que es el Congreso o la Corte, en su caso, no sé por dónde será la cuestión, pero de continuar ese enfrentamiento irracional, puede, ojalá que nunca pase, pero puede llegar a activar esos otros mecanismos. Y creo que eso al país definitivamente no le conviene. Bueno, pero es que se ve bastante lejano y algunos políticos lo ven casi imposible que eso pueda ocurrir, pero hay condiciones que se generan alrededor de esto. O sea, es decir, una situación extrema de un golpe de Estado tampoco es tan espontáneo. O sea, hay condiciones en los países que se van generando y se van acumulando, ¿no? Sí, y como le digo, no necesariamente son golpes de Estado en el sentido clásico de la palabra. Es que lo que la Constitución dice es que si un funcionario viola la Constitución y se pone en una posición de haber violado la Constitución, especialmente un órgano del Estado, hay el recurso de poder llegar y separar el órgano u obligar el órgano a que cumpla la Constitución. Aquí ya se han dado casos históricos de eso, es decir, es lo que alguien le llama un actuar por referencia, ¿verdad? Es decir, en última instancia actúo, no para que hayan gobiernos militares ni nada por el estilo, sino simplemente para que el órgano que no hizo lo que tenía que hacer lo haga. Podría contarle historias que yo sé, porque no las viví, entonces no las puedo contar así en detalle, pero por ejemplo la elección del presidente Magaña, cuando los partidos no se pusieron de acuerdo, hubo necesidad de intervención fuera de los partidos y fuera de los órganos normales para que los partidos se pusieran de acuerdo. O sea, ellos fueron los que se pusieron de acuerdo, pero fue con intervención de terceros, porque de lo contrario no se ponían de acuerdo. Bueno, en una dimensión quizás menos que eso, pero cuando hemos visto, por ejemplo, la mediación que ha tenido que hacer el presidente de la República en algunos casos concretos. Exactamente, eso es uno, digamos que eso es una versión ligera de activar un mecanismo de hacer los que cumplan la Constitución. Porque el presidente no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿verdad? No tiene función constitucional para eso. ¿Pero por qué lo hace? Porque si no interviene esa tercera parte, el presidente tiene detrás de sí todo el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando el presidente convoca a los partidos y los pone en casa presidencial a llegar a un acuerdo, él está usando toda la fuerza que la Constitución le da como presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como director general de la Policía,
director superior, es decir, él es el presidente de la República. Claro. Entonces, esas acciones de tercero, mientras se queden ahí, aún esas no son recomendables, pero son necesarias. Bueno, pero ¿será que los políticos no están entendiendo o no saben eso? Es decir, digo, no es que no lo sepan, sino que ¿será que lo menosprecian o creen que puede ser, o sea, tan lejano eso? Mi percepción es que a los políticos les está pasando algo que en un libro que se puso famoso hace como unos 10, 15 años, decía, ¿quién se llevó mi queso, verdad? O sea, llega el ratón y de repente se da cuenta que se han llevado el queso. Y yo creo que se les movió el piso a los políticos y no se han percatado de que el queso donde ellos lo tenían ya no está. Entonces, este fenómeno ciudadano que pasó con el 743, esos pronunciamientos que están haciendo los colegas del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que si usted los ve son inusuales, no es el tipo de comunicado antiguo del Instituto. El Centro de Estudios Jurídicos está haciendo pronunciamientos bastante serios. Entonces, la sociedad civil se está organizando en una cuestión que está al margen de los partidos. Entonces, yo creo que los políticos deben entender que el ambiente cambió, que la sociedad cambió. Y no es que haya, doctor, una amenaza hacia los partidos políticos, porque algunos sugieren, sí, bueno, después de la firma de los acuerdos de paz se entendió que los partidos políticos eran un instrumento esencial en el desarrollo de la democracia, pero ahora dice como que hubiera intentos de algún sector de la sociedad de desplazar a los partidos políticos. Sí, hay intentos, sin embargo, yo sí creo que una de las fortalezas de la democracia nuestra es la solidez de los partidos políticos que tenemos. Y me parece que es un tema que hay que cuidar. Por eso lo que creo que la vía correcta es mandarle el mensaje a los políticos y decirle cuiden lo que tienen. Yo creo que no queremos una sociedad partidaria como la de Guatemala, que cada presidente hace su propio partido. Yo creo que eso no nos conviene, a nosotros nos conviene instituciones políticas fuertes. Lo que pasa es que están en un ciclo que si no se cuidan, le puede pasar lo que les pasó en Venezuela, que se descuidaron, ignoraron la realidad hasta que llegó un régimen que los pasó barriendo a todos. Entonces yo creo que es un tema que lo que hay que hacerles es conciencia a estos políticos que cuiden a sus instituciones. Perfecto, hacemos otra pausa comercial, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Doctor, si tuviera que calificar el momento que está viviendo el país, poniéndolo en perspectiva de lo que estamos conversando en este momento, ¿cómo lo ubicaría El Salvador o cómo lo calificaría? Yo diría que estamos en una delicada transición de los finales de posguerra. En lo personal, cuando se firmaron los acuerdos de paz, recuerdo que estaba con un amigo y le dije, nos viene una posguerra dura de 25 años. ¿Por qué? Porque las guerras que terminan por acuerdo tienden
para que nazca la nueva institucionalidad, deshacer la vieja institucionalidad. Y eso crea un momento de debilidad, un momento de vacío. Y ese vacío activa todas las fuerzas malévolas de la sociedad, las bandas delincuenciales y toda una serie de cosas. Que lo hemos visto, es decir, esta posguerra la hemos pagado con sangre y con inseguridad. Esta posguerra va a terminar cuando se den varias cosas. La primera y la señal más importante es que el Frente pierda en las elecciones. Que el Frente pierda en las elecciones cierra... Eso no pasa por un simple deseo, es decir... No, eso es una cosa lógica. Ni un interés partidario. No, y puede ser esta vez o puede ser la otra vez. No es que pierda esta vez, sino que para que se cierre el círculo de posguerra, el Frente como partido político tiene que perder. ¿Por qué tiene que perder? Así como tenía que ganar, ¿verdad? Para que el círculo empiece a cerrarse, tiene que perder. Cuando el Frente pierda en las elecciones, se van a suceder varios fenómenos. Primero, los mitos clásicos de la izquierda desaparecen. ¿Cuál era uno de los mitos clásicos de la izquierda? Era, nosotros no podemos llegar al gobierno porque las fuerzas militares nos dan golpes de Estado. Pero resulta que terminan un periodo, 2 periodos, no sé cuántos, y pierden. Y salen por los votos. Entonces, pero eso mata otros mitos dentro de la derecha. Un mito de la derecha es, la izquierda cuando llega ya nunca sale. Y la otra, que es un más caricaturizado, pero tiene toda una significancia, es, la izquierda si llega come niños. Y esos mitos desaparecen, porque ya ha visto que ni comen niños, y si pierdes porque no se institucionaliza dentro del poder, ¿verdad? Y por el otro lado, para el lado de la izquierda, se le demuestra como sociedad que la derecha es capaz de respetarle sus victorias electorales. Y en el marco de esto, vemos a un partido Arena entonces que perdió una elección y respetó el resultado. Y sigue jugando. Es parte, ese es el inicio del fin de posguerra. La elección de 2009 marca entonces un punto de inflexión en ese sentido. Claro, es que, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Habiendo grupos peleándose a muerte. Entre ellos uno desaparecía o desaparecía el otro. Acuerdan un juego. La primera fase gana uno de los grupos durante 20 años. Eso daba la sensación como que ya no había intercambio de poderes. Sin embargo, pierden. Y gana el otro partido, el que antes era el guerrillero, que no lo dejaban llegar, sino era por las fuerzas de las armas, decían ellos. Pierden y ganan por las elecciones. Claro. Y ahí están. El otro partido, el que pierde, se sigue y pasa a oposición y está haciendo su oposición dentro de la democracia. Entonces, lo que falta ahora, esto es una cuestión estrictamente lógica, es que tiene que perder en algún momento el Frente, y cuando pierda, ahí se cierra el círculo político de posguerra, porque a partir de ahí ya no hay mitos ni hacia la derecha ni hacia la izquierda antidemocráticos. Eso por un lado. El otro lado, el otro elemento para que termine la posguerra, es que los muchachos que no lograron vivir la cultura de la guerra, porque la cultura de la guerra no solo eran los que estaban en las montañas o estaban en el ejército, es que nosotros como ciudadanos vivimos la guerra y nos condicionaron los valores, ¿verdad? Es decir, qué es bueno, qué es malo, qué es permitido, qué no es permitido, fue definido dentro de la guerra. La nueva generación, la que ya no vivió ese fenómeno, la que desconoce toda esa justificación ética de yo hago esto porque el otro me lo va a hacer o lo que fuera, esa nueva generación tiene que comenzar a mandar, tiene que empezar a tomar el control de la nación. Ser los nuevos líderes de las empresas privadas, los nuevos líderes del sector público. Cuando estoy hablando de líderes me estoy refiriendo a los que van subiendo dentro de la cadena del mando público. Y obviamente los líderes políticos van a tener que empezar a cambiar. Ya vamos a olvidarnos de los Sánchez Serenes, de los Norman Quijano, de toda esa generación nuestra que es la que ha estado manejando el país. Sí, porque las cúpulas partidarias, por ejemplo, solo para observar rapidísimo, son de todos, participaron en la guerra, estuvieron en la guerra, con algunas excepciones, pero las cúpulas, quienes están mandando los partidos principales, Arena, FMLN, casi todos vienen de la guerra, ¿no?
Los otros partidos también. ¿En qué momento se puede generar esa situación? Digo, teniendo como punto de partida estos dos hechos, que usted dice, bueno, pueden haber entonces elecciones, pierde el FMLN y ahí pues los mitos se acaban, pero entonces algunos creen que tienen que morir todos estos liderazgos para que puedan llegar jóvenes o gente nueva. Pero no necesita. Pero mire, es un tema como natural, vamos a ver, ya todos los que fuimos de la generación de que nos graduamos del colegio allá en los años 60, ya estamos arriba de los años 60 en este momento de vida, en 60, 62, ya todos tenemos canas, todos tenemos sobrepeso, ya no falla el azúcar, no falla, estamos ya en un tema de nuestra discusión ahora ya debería ser cuánto nos pagan de pensiones y cómo cuida el gobierno el fondo de pensiones, en lugar de estar discutiendo otras cosas. Ya, los que tienen que discutir el tema son los que se graduaron del colegio en este momento a finales de los 70. Todavía vivieron la guerra, de ahí muchos salieron guerrilleros. O sea, todavía estamos dentro de posguerra. Pero cuando ya lleguen al gobierno y a las instancias de dirección, los que nacieron, los que digamos cuando se firmaron los acuerdos de paz andaban por los 10 años. En el 92 tenían 10 años, o sea que ahora teníamos desde 2012, 20 años más, 30 años. En 5 años más, todos estos muchachos van a estar en 35, 37 años. Y ellos van a gobernar. Entonces ellos van a dirigir las cúpulas empresariales, ellos van a dirigir las... Bueno, de hecho ya hay relevos en ya hay relevos de las importantes, y usted los va viendo, y ahí va. Y inclusive usted puede ver que muchos de los medios de comunicación clásicos que tenían una línea vertical, ahora es una línea ampliada, donde hay varios conocimientos, varias formas de pensamiento. Claro. O sea que el fenómeno va. A mí lo que me preocupa es que si la clase política no logra entender que vamos para ese lado y se quiere sentar sobre sus laureles, el peligro de que surja un líder mesiánico y que lo barra, ese es un peligro real. Y a ese hay que tenerle cuidado. Bien, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, el otro tema que tiene que ver con seguridad pública, tregua entre pandillas y sobre todo algunas peticiones concretas que han hecho los mediadores. Vamos a la pausa. Forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Doctor, el otro tema que tiene que ver con seguridad pública, la tregua entre pandillas, desde marzo hay una reducción muy sensible en el número de homicidios, eso es un dato concreto, pero bueno, han pasado otro tipo de situaciones. Conocimos la semana pasada una especie de pronunciamiento de los mediadores sobre lo que está ocurriendo en el país y llamaba la atención esto de los municipios santuarios, incluso algunas cosas que tenían que ver, decían ellos, que las autoridades persiguieran el delito, pero no a las personas, que ese fue un punto que me dejó un poco así como en el vacío. O sea, sí es posible perseguir un delito, pero no perseguir personas, siendo que las personas son los que cometen delito. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto de los municipios santuarios? ¿Usted logra entender qué es eso?
igual que usted me cuesta entenderlo por completo, pero vamos a ver, esa frase de que hay que perseguir delitos y no personas, tiene a la base un problema ideológico que nos ha afectado desde la época de la guerra. La guerra se hace por grupos que eran irregulares, ¿verdad? Tenían sus nombres, tenían sus organizaciones, pero no eran personas jurídicas. Nadie sacó una escritura de fundación de la FPL o del Partido Comunista. No era una ONG o una fundación. No era ONG, eran organizaciones irregulares. Claro. Tenían el nombre y ellos eran orgullosos de pertenecer a la organización. Y la organización tenía un propósito en términos de aquella época delincuencial. Es decir, porque el objetivo de esos grupos era cometer delitos, con un propósito muy altruista, pero era cometer delitos, era secuestrar, asaltar bancos, andar gentes armadas que no tenían permiso, retando a la autoridad, etcétera. Es decir, eso visto así subjetivamente, objetivamente son delitos, que conformaban un movimiento político de insubordinación. Eso le generó dentro del pensamiento de izquierda, es un problema, o sea, es un problema para ellos ahora venir y tener que decir que hay la posibilidad de que existan grupos irregulares y que el Estado les pueda poner el nombre y que la sola pertenencia al grupo irregular es suficiente para que conforme un delito. Porque es como aceptar que en la época pasada el gobierno de la guerra pudo haber dicho que declaraba ilegales a las FPL, la CDRP o la FMLN ya juntos, y que por la sola pertenencia los podía meter presos. Entonces, ahí hay un tema mental que está complicando toda esta discusión. En los países desarrollados esto ya se superó. Se han creado mecanismos a partir del cual el Estado, como tal, tiene la facultad de identificar organizaciones y en unos casos declararlas terroristas y en otro caso declararlas organizaciones ilegales. Estados Unidos, que es el caso que quizás mejor conozco, tiene un mecanismo de la Secretaría de Estado que le manda al Congreso año con año un listado de las organizaciones que ella considera terroristas y eso se publica y a partir de ahí hay una serie de negociaciones que no se pueden hacer con ellos, etcétera. Pero además tiene una ley RICO que también le permite a la Secretaría de Justicia y al FBI publicar una lista de organizaciones internas que las consideran delincuenciales, como lo que pasó recientemente con la Mara Salvatrucha. Entonces, esos organismos los estados los diseñan porque la naturaleza del crimen ha mutado. Ya no es el ladrón de cuchillo, ya no es, sino que es el cartel, es la familia de la mafia o la pandilla, como usted lo quiera ver. Ese tema aquí no lo hemos resuelto como país. Todavía hay un sector de izquierda que considera que los delitos no pueden catalogarse a partir de la mera pertenencia a una organización delincuencial, sino que debe de hacerse a través de una investigación directa a la relación que la persona tuvo con el delito concreto, lo cual en las estructuras delictivas es un problema, porque los que cometen los delitos son los de más bajo nivel, los sicarios, los que los mandan a que recojan el dinero de la extorsión. Bueno, en la guerra todo el proceso de compartimentación que había también, o sea que prácticamente, claro, aunque daban órdenes, no sabían ni quiénes recibían las órdenes, ni quiénes las estaban dando. Claro, pero en la estructura, cuando usted está peleando contra una organización de ese tipo, el Estado se defiende dándose mecanismos jurídicos para poder y capturar al líder o al lugarteniente, aunque no le pueda probar la pertenencia concreta en la orden de mandar a matar a fulano Entonces, Belleceta. ¿en dónde queda esa petición puntual? Esa petición puntual lo que hace es que, bueno, el señor Mijango viene de allí, de los grupos guerrilleros, sí, ¿verdad? Claro. Entonces yo me imagino que en su visión ideológica lo que no quiere es que se persiga a la pandilla como pandilla, sino que al sujeto que comete un delito, aunque sea pandillero. Pero que no, o sea... Eso en el fondo ya no es entonces... por eso que entonces están por pidiendo eso que pida se la disolución de la ley antipandilla. Que eso tipifica... La pandilla como tal, que la proscribe. O sea, tiene sentido ese segundo paso. Claro, en esa lógica es totalmente correcto, dentro de su lógica.
Dentro de mi lógica, yo sí creo que vale la pena proscribir la pandilla. O sea, para mí sí hace sentido que el Estado tenga una herramienta para decir estas organizaciones conformadas de estas y estas y estas características y se llamen como se llamen, son ilegales porque están violentando la Constitución no les da el derecho de conformarse en ese tipo de organización y de tal manera que efectivamente el Estado pueda pelear a fondo a romper la cadena, la columna vertebral de las organizaciones y no solo a los niveles operativos que son los que finalmente termina capturando la policía en la lógica del señor Mijango. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que discutirlo más a fondo, a mi gusto. Pero además hay otros temas, la parte territorial, y quizás la parte más delicada de todo. Si gusta, ¿Cuál doctor, es el compromiso del Estado en esto? Dejemos esa parte de la reflexión después de la pausa, que me están indicando que tenemos que ir con nuestros anunciantes. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Doctor, nos quedan algunos minutos, le interrumpí, usted estaba desarrollando la idea entonces en el segmento pasado. A ver. Sí, yo le decía que esto de la ciudad de Santarios tiene dos elementos, no son los únicos, hay muchos más, pero es tan complejo el tema pero dos que son altamente visibles, digamos. Uno, el tema territorial. Si yo declaro una ciudad santuario, digamos Soyapango, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Ilopango vecino? ¿Qué va a pasar con Apopa, con Tonacatepeque? Porque eso lo que va a pasar es que si allí no van a haber extorsiones, lo más lógico que hay que pensar es que se van a mover hacia la periferia. Entonces la pregunta es, ¿y la fuerza pública cómo va a garantizar esa periferia? Eso no está dicho en ningún lado de todo lo que yo he escuchado. Primero. Y segundo, la otra tema relevante es la ausencia de que sea público cuál es el compromiso del gobierno. Porque de la experiencia pasada, cuando empezaron a decir que no había ningún pacto y que el gobierno no había tenido nada que ver, concluimos en que el gobierno sí tenía que ver, el gobierno sí había fomentado ese pacto, el gobierno sí había hecho compromisos como gobierno, tanto que trajo al señor Insulza aquí, invitado para que viera su logro de gobierno. Entonces yo creo que sí hay un tema y entonces la pregunta es, bueno, y detrás de esto, el gobierno, ¿qué ha ofrecido? Porque no es que van a hacer un planteamiento público coincidentemente cuando cumple un año el ministro en su cartera. Entonces, perdón, ¿tiene sentido la parte de, si, como usted decía, si en Soyapango se declara santuario, no cometen delito, pero ¿de qué van a vivir estos pandilleros? Por eso le estoy diciendo. O usted entonces les da una forma de vida, porque si los deja libres lo que harán es ir al vecino, ¿no? Es que se mueven a los alrededores y entonces usted resuelve uno, pero si usted no tiene una estrategia integral, al menos yo no he visto que la hayan hecho pública, lo que va a pasar es que lugares tranquilos se van a volver intranquilos. Entonces, ¿para qué ganamos? Y por el otro lado, ¿estamos o no sacrificando soberanía territorial en esto? Ya por voluntad del Estado, porque hasta ahora
Lo que ha sucedido es que la pandilla le ha robado la soberanía territorial al Eso Estado. era de facto, o sea, de hecho De estaba facto, ocurriendo. pero que el gobierno ahora le diga, vaya pues yo te concedo esto como territorio liberado, tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que hay demasiados temas y muy delicados que deberían ser sometidos a una discusión más amplia y más pública y bastante más transparente. Porque de lo contrario, ¿en qué podemos terminar? O sea, es difícil ver... Bueno, lo que podemos final a esto. terminar que es, por ejemplo, en una mega pandilla que obviamente, probablemente al final del proceso ya no haga ese pequeño delito del salón de belleza, del puesto de mercado o de estar afectando a las personas comunes, salvo en las zonas de su influencia, un poco lo que está pasando en Sicilia actualmente, pero que mute a otros delitos que le sean más rentables. Tema de lavado de dinero, tema de droga, tema de trata que ya andan por ahí, tema de trata de personas. Es decir, otros delitos dirigidos hacia otro sector de la población, empresas, bancos, personas con más dinero, y que obviamente los haga más poderosos, más ricos, y con un agravante, que es que en este proceso se van construyendo relaciones de la pandilla con el Estado. Y si la pandilla da ese salto de calidad y se convierte ya en una pandilla más sofisticada, sus relaciones con el Estado van a ser también mucho más sofisticadas. Entonces el riesgo de que su penetración hacia la institucionalidad del Estado sea mayor es bastante fuerte. Entonces aquí estamos jugando con fuego. Pero bueno, esa es la parte que es difícil advertir, ¿no? O sea, es difícil advertir. Porque de alguna manera hemos visto el inicio, pero no el final. Exacto. Hay gente, le he escuchado a gente muy inteligente de que dice de que una salida es, en el largo plazo, dejarlos que se hagan tan ricos, que al final se honren, vean. Pero hombre, la verdad que en todo eso, cuánto tarda, cuánta gente muere, cuáles son los daños institucionales en lo que reconstituye el nuevo estatus, es bastante delicado. Doctor, y esto me hace recordar algunas declaraciones del viejo Lin, de algunas declaraciones creo que hace unos 2 años quizás, donde él prácticamente les decía a los pandilleros que eran unos tontos, porque lo que debían de hacer era dejarse de matar y comenzar a transformarse, volverse en empresarios justamente en esa línea. O sea, si uno lo ve en retrospectiva, dice, bueno, pero quizás entonces están siguiendo un poco el consejo que en aquel momento se les dio el viejo Lin. Fíjese que... Digo, porque parece que... Nosotros somos bien olvidados. Unos días antes de que se anunciara el pacto, más bien que se filtrara la información del pacto, una semana antes o semana y media antes, se publicó una noticia en los periódicos que decía que se había filtrado una comunicación de las pandillas en donde la orden que tenía era dejar de generar costo político para ellos y dedicarse a un nivel delictivo, a un nivel de población superior. Exacto. Eso se publicó. Sí, salió publicado. Ya, va. Es lo que le estoy diciendo. O sea, aquí la pregunta es quién le hace el juego a quién. O sea, si esta tregua es para que le responda al interés estratégico de la pandilla de hacer una mega organización en un nivel superior, pues ellos van a salir ganando. Si esta tregua es una estratagema de un concepto militar donde lo van a hacer es tomar inteligencia para después desactivar a las pandillas, ganará la institucionalidad. Pero de eso no se sabe nada y obviamente tampoco lo van a contar porque son temas demasiado confidenciales, ¿verdad? Bueno, interesante. A lo mejor vamos a platicar de esto más adelante porque